Bienvenidos oyentes de Radio Sefarat. Hoy estamos en el programa De Cero a Aleph de Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hoy Amelia nos va a hablar de un matemático judío británico de origen húngaro que se llama Arthur Erdős, si no me equivoco. Y bueno, ¿por qué destaca este matemático? Amelia, cuéntanos. Bueno, pues este matemático tiene como dos fases, podríamos decir, en su carrera. Tiene dos periodos, el tiempo que pasa en Edimburgo trabajando y el tiempo que pasa en Caltech, en Estados Unidos, donde llega para poner orden a unos apuntes de un colega suyo que había fallecido recientemente y que acabó transformándose en un proyecto enorme que le coge muchísimos años de su vida, pero un proyecto que merece totalmente la pena. Aunque bueno, para ponernos en antecedentes, Arthur Erdős vive entre 1908 y 1977 y nace en Budapest, en el seno de una familia judía. Él acude al colegio y posteriormente al instituto en su ciudad natal y se gradúa en 1926, habiendo demostrado interés tanto en literatura húngara como en matemáticas durante su periodo escolar. Lamentablemente, para cuando Erdős tiene edad de entrar en la universidad, las políticas antisemitas del gobierno húngaro ya llevaban años en funcionamiento y, entre otros aspectos, limitaban considerablemente el acceso de estudiantes judíos a las universidades. Por lo que Erdős decide enrolarse en la Universidad de Brno, en Checoslovaquia, específicamente en la Escuela Politécnica Alemana, para estudiar ingeniería eléctrica. Para obtener su graduado, él tenía que pasar, además de ir aprobando las asignaturas, tenía que pasar dos exámenes tipo reválida que organizaba el Estado. Uno de física, matemática y asignaturas afines y otro de sus estudios específicos. Bueno, Arthur hace el primer examen en 1928, el de física y matemática, y lo aprueba con distinción. Y esto, sumado a que durante su primer año de carrera había ganado 2 premios de una competición matemática organizada por el catedrático de álgebra y geometría, bueno, pues esto hace que se empiece a plantear o a replantear sus planes. De hecho, el catedrático de análisis lo anima a que se pase a su bando, podríamos decir, y esto es lo que decide Arthur hacer. Comienza a investigar en análisis en 1930. En 1934 publica su primer artículo y para 1936 ya lleva publicados 18. Y bueno, este va a ser, de hecho, el último curso que pasa en Brno, ya que para el siguiente consigue matricularse en la Universidad Alemana de Praga, se llama así la universidad, para cursar el doctorado. Y ni siquiera tiene que llegar a escribir una tesis, él lo que llega es a limitarse a entregar una selección de su artículo y a causa de la profundidad y la excelencia de estos trabajos le conceden el doctorado en 1938, en una ceremonia de graduación que además sería la última que celebra esta universidad como un centro educativo libre de nazis. Poco después los alemanes van a invadir Checoslovaquia y se hacen con el control de la universidad. A Erdős le dan 2 opciones, o abandona el país o lo envían a un campo de concentración. Y claro, Arthur lo tiene claro, lo que quiere es abandonar el país. Y para ello lo que hace es ponerse en contacto con el matemático Whittaker, que estaba en este momento trabajando en Edimburgo. La elección de Whittaker no es casual, ya que Erdős había dedicado gran parte de su esfuerzo investigador a desarrollar la función hipergeométrica confluente, que era la función que Whittaker había desarrollado en 1904, con lo que no había nadie mejor preparado para apreciar el valor de su trabajo. Whittaker, junto con Brodowski, que fue otro matemático judío que trabajaba en una universidad cercana, entre comillas, en la Universidad de Leeds, se ponen en marcha para asegurarle un sueldo de al menos 400 libras, que le granjeara la posibilidad de entrar en el país. Esa era una condición necesaria, ya que solamente un sueldo estable daba acceso a los visados de refugiados en Reino Unido por aquella época. Afortunadamente se consiguen estos fondos y en enero de 1939 puede abandonar Checoslovaquia para ocupar un puesto en la Universidad de Edimburgo, específicamente en el Instituto de Matemáticas. Allí recibe una beca de investigación anual por parte de la universidad, así como un complemento por parte de la Sociedad de Protección de Ciencia y Aprendizaje, una sociedad británica nacida en 1939 y que de hecho perdura hasta hoy bajo el nombre de Consejo para Académicos en Riesgo, o CARA por su sigla en inglés. Su objetivo es, claro, asistir a académicos que estén en peligro inminente, ya sea porque tengan que emigrar, abandonar su país debido a las condiciones en las que se encuentran,
o porque deciden quedarse y están afrontando riesgos en su centro de trabajo. En nuestro caso específico estaba sufriendo persecución religiosa. Bueno, ¿en qué estaba trabajando Arthur? ¿Qué es una función hipergeométrica confluente? La verdad es que es un poco difícil de explicar, pero vamos a intentarlo. Se parte de una ecuación diferencial hipergeométrica, que es una clase de ecuación diferencial ordinaria de orden 2, es decir, que incluye derivada primera y derivada segunda. Y tras una serie de operaciones se llega a un estudio de casos, y uno de estos casos da lugar a una función que se llamará función hipergeométrica, y viene expresada como una suma infinita, lo que se conoce como una serie. Dentro de esta función es un caso particular que se calcula por medio de un límite en uno de los parámetros, es decir, un caso particular derivado de estos, se obtiene otra función que va a ser nuestra función hipergeométrica confluente, que tiene una serie de propiedades que la hacen muy atractiva, hacen muy atractivo su uso. Entre otros, por ejemplo, que el radio de convergencia de esta serie es infinito, entonces en realidad lo puedes utilizar casi en cualquier circunstancia. Bueno, pues las funciones de este tipo pertenecen a lo que se llama categoría de funciones especiales, es decir, funciones con nombre propio debido a su importancia dentro del análisis, el análisis funcional, la física o cualquier otra rama de la ciencia. Además de su importancia, no la une ninguna característica común a todas ellas, por lo que están recogidas en una lista, y para ser parte de la lista la función tiene que ser importante, por lo que hemos comentado, porque resuelve un problema dentro de las propias matemáticas o porque resuelve un problema fuera de estas matemáticas. Bueno, volviendo a Erdős, lo habíamos dejado recién llegado a Edimburgo y viviendo de un sueldo más bien escaso, hasta que por fin en 1941 Whittaker convence a la universidad de que lo ascienda a un puesto de asistente, puesto más que merecido debido a la calidad de las publicaciones de Arthur. Su carrera comienza a coger impulso y en 1942 lo nombran conferenciante. Se casa con Eva Nürnberg y comienza a tomar parte en los esfuerzos de guerra como consultor para el gobierno británico. Específicamente trabajaba con el almirantazgo. Y seguro que no le faltaban ganas, porque mientras que él pudo salvarse de los nazis, 2 hermanos y una hermana suyos mueren en campos de concentración en algún momento de la guerra. Bueno, probablemente Erdős hubiera acabado formando parte de alguno de los equipos de trabajo de matemática en Londres de manera permanente. Ya estaba viajando entre Edimburgo y Londres de manera intermitente. Si no fuera porque en 1946 muere Harry Bateman, un experto de talla mundial en funciones especiales, dejando tras de sí una gran colección de apuntes y notas caóticas. De hecho, corren rumores, algunos decían que las notas estaban apiladas en cajas de zapatos muy desordenadas. Pero claro, se tratan de un trabajo de un valor incalculable y este hombre deja instrucciones para que se editen y se publiquen. De nuevo, Whittaker recomienda a Erdős para llevar a cabo el trabajo y en 1947 Arthur pasa un año como profesor visitante y experto en el Instituto Tecnológico de California, el Caltech. Un trabajo que al principio parecía corto, pero que tras leer y evaluar los apuntes de Bateman, Erdős dictamina que harán falta del orden de 15 años para procesar todo el material. Esto es 15 años una persona o 4 años un equipo de 4 personas, más o menos. Y no cualquier tipo de persona, sino expertos en funciones especiales. Así que Caltech ofrece un puesto de profesor de pleno derecho y jefe de proyecto Manuscritos Bateman a Erdős. Este no quería abandonar su hogar e incluso en Edimburgo ven con preocupación que un genio de la talla mundial como era Arthur podía escapársele de las manos, así que le ofrecen hacerlo conferenciante senior. Sin embargo, lo atractivo del trabajo en Estados Unidos, el ascenso, lo hacen decidirse por Caltech, donde pasaría el periodo entre 1949 y 1964. Bueno, en California deciden implementar la opción B, lo de 4 años, un equipo de 4 personas, y contratan a otros 3 matemáticos, a Tricomi, a Magnus y a Oberhettinger, para que formen un equipo dirigido por el propio Erdős. Para 1951, Arthur informa de que el objetivo principal del proyecto está más o menos alcanzado y faltan toques finales, con lo que los libros o los compendios más bien están ya elaborados a grosso modo. Sin embargo, a grosso modo no es como trabaja un matemático y hasta que no estuvieran perfectos no los van a mandar a la imprenta. El proyecto Bateman se enfrentó a varios problemas, además del ya mencionado estado caótico de los papeles,
Y bueno, quizá el más llamativo es el hecho de que algunos de los resultados en los que Bateman se estaba basando eran incorrectos o no estaban demostrados. Y entonces tuvieron que o bien demostrarlo estos matemáticos o bien esquivar el problema buscando resultados paralelos para poder llegar a las mismas conclusiones. También hay que tener en cuenta que eran matemáticos con personalidad propia y con modo de trabajo propio. Entonces, según van perfeccionando las técnicas, cada uno de los 4 miembros le va a dar un toque personal al área de trabajo que les va a asignar ERDI, que además eran áreas muy diferenciadas para que no hubiera ningún tipo de choque entre ellos. La conclusión va a ser un libro titulado Funciones Trascendentes Superiores, que se publica en 3 volúmenes y que sale en 1953, y que actualmente se puede consultar de manera gratuita en la página web o en el depósito de la biblioteca de Caltech, de manera online. Desde luego es un trabajo fascinante, y me gustaría mencionar también que cuando Bateman muere, la Oficina de Investigación Naval del Ejército Americano tenía noticia de lo que este matemático estaba haciendo y decide fundar económicamente el proyecto. Específicamente, Mina Rees, que es una gran matemática y detectora de genios, pone en marcha el proyecto de acuerdo, o más bien trabajando con Caltech, y lo supervisa tangencialmente. Bueno, al principio ERDI se dedica todo su tiempo y toda su atención al proyecto, que incluye también un libro en 2 volúmenes titulado Tablas de Transformaciones Integrales, que sale publicado en 1954. Y que son en efecto una serie de tablas que recogen funciones y métodos explícitos para su integración. Pero bueno, conforme avanza su estancia en Estados Unidos, comienza a investigar más y más por su cuenta, retomando los trabajos previos, pero con una fuerte influencia de lo que había ido aprendiendo durante el proyecto. Unos años después, en 1963, el catedrático de su antigua facultad en Edimburgo comienza a tener algunos problemas de salud bastante serios, hasta el punto de no poder ejercer sus funciones adecuadamente. En Edimburgo deciden recurrir a ERDI, que tras un tiempo de reflexión decide aceptar el puesto de catedrático en funciones que le ofrecen y toma posesión en 1964, acometiendo inmediatamente una serie de reformas para actualizar el centro educativo, como por ejemplo montar un seminario basado en sus investigaciones, y consigue atraer poco a poco nuevos profesores y nuevos investigadores que aporten vida a la Facultad de Matemáticas. Con respecto a la investigación de ERDI, en conjunto va a publicar 178 artículos y 4 libros bastante famosos. Además de los intereses más anteriormente mencionados, Arthur se va a centrar en teoría analítica de ecuaciones en derivadas parciales singulares, en teoría de difracción, expansión asintótica de soluciones de ecuaciones en derivadas parciales, así como expansión asintótica de integrales y soluciones de ecuaciones diferenciales, que junto con sus trabajos en teoría de perturbaciones singulares lo lleva a cabo como colaborador de la Oficina de Investigación Naval. Arthur ERDI recibe numerosos honores a lo largo de su carrera, como por ejemplo ser elegido miembro de la Real Sociedad de Edimburgo en 1945 y de la Real Sociedad de Londres en 1975. En 1953 va a ser nombrado miembro extranjero de la Academia de las Ciencias de Turín, y en 1977, que va a ser el año de su muerte, recibe el premio Gunning Victoria Jubilee de la Real Sociedad de Edimburgo. Bueno, pues una historia completamente fascinante, la verdad. Un matemático con una trayectoria así, siempre es bueno traerlo al programa. Muchísimas gracias de todos modos, Amelia, una semana más. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa. Gracias a ustedes.